Programa de socialización del derecho a la vida sexual sana de las personas con discapacidad visual. Dentro de los diferentes tipos de discapacidades encontramos las siguientes: discapacidad físico con movilidad reducida, discapacidad psíquica, conductual y del comportamiento adaptivo, persona ciega o con trastornos visuales, que es en la que nos vamos a enfocar de aquí en adelante, la persona baja de estatura, personas sordas o con problemas auditivos, discapacidad orgánica, discapacidad del desarrollo, enfermedades raras, es decir, que todavía no tienen un nombre específico para determinar una discapacidad, discapacidad del habla y finalmente tenemos la discapacidad cognitiva y de aprendizaje. Bueno, para la presente discapacidad visual, tenemos que tener presente que las personas deben hacer uso de ciertos bastones y que cada uno de ellos tiene como tal destinado un bastón, un color de bastón. Entonces, para las personas que sufren de baja visión, deben llevar, o siempre las vas a ver, las van a encontrar, con un bastón de color verde. Para las personas que tienen un bastón blanco, es decir, quiere decir que es una persona con discapacidad, es decir, totalmente ciega. Ahora, las personas que tienen un bastón con franjas rojas y blancas, quiere decir que la persona es sordo-ciega. Además de ello, es importante resaltar que a continuación vamos a hacer una breve introducción acerca del lenguaje del braille con el que tenemos que, o con el que vamos a trabajar para, para especificar la utilización de un recurso educativo. Bueno, dentro del grupo 1 nos enfocamos en las personas con discapacidad. Para ello, se presentan dos tipos de discapacidad visual. Uno de ellos se define como deficiencia visual, en donde se especifica la pérdida significativa de la luz, en donde es muy difícil obtener una visión definida, sabiendo que existe una sombra que va a todas partes y en cuanto a la segunda, se presenta la ceguera absoluta, es decir, la pérdida total de la vista, donde no hay la más mínima percepción de luz. Ahora bien, el derecho a vivir una vida plena sexualmente sana en el presente grupo de personas con discapacidad visual se aplica el lenguaje del braille. Parece ser la única manera de poder leer y escribir en un sistema lento pero seguro y en donde es posible fomentar este tipo de conversaciones. De hecho, que una persona presente una discapacidad visual no quiere decir que no tenga la posibilidad de explorar los diferentes sentidos, tales como son el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Perder uno de ellos no implica que se pierdan los demás. Ahora bien, aquellas personas que atraviesan por esos momentos no tienen por qué sentirse cohibidos, incómodos o molestos, porque así como ellos todos debemos vivir plenamente el derecho a vivir sin tanto misterio, sin tanto problema. En esta ocasión, el contacto físico suele ser la dominante que percibe la atracción sexual. Bueno, vamos con el grupo 2. Aquí podemos ver las personas que comparten en familia o en pareja. Vamos las familias y o parejas. Vamos a hablar un poco acerca del grupo de la familia y de las relaciones. Para este segundo grupo de personas que presentan las familias y o parejas en condición de discapacidad visual, se establecen comportamientos, interacciones y relaciones en el que se atribuyen necesidades incontrolables por vivir experiencias significativas, incluyendo el goce del derecho a tener una vida sexual sana en el ambiente familiar. Generar espacios íntimos en la sexualidad en medio de una pareja depende de ellos. Tomar una decisión, son ellos los que desarrollan sus propias capacidades y saber que presentan una discapacidad visual hace que la comunicación sea más asertiva. Hablar acerca de la sexualidad de una persona discapacitada corre todos los riesgos, empezando porque es un acto de discriminación y desconsuelo, y además no se debe hablar de alguien por hablar cuando ni identidad tiene. Solo se hace necesario afianzar la protección de la vida privada y a la justa libertad de ser libres para llegar a conformar una familia o a ser parte de una familia. Consejo: que una discapacidad no te haga sentir menos que los demás.
Para el grupo 3 hablamos de profesionales involucrados en su atención integral, así como también comunidad en general. Promover una excelente asistencia profesional en personas con discapacidad visual ante su sexualidad va acompañada de personas que comparten un clima de privación y de total confidencialidad. Por lo tanto, se le brinda la oportunidad de establecer cuándo, dónde y con quién pueda llegar a tener dicho encuentro en pareja con libertad y sin condiciones. Los profesionales han abordado que como resultado las personas con discapacidad visual ante estos casos tienen deseos, necesidades de tipo afectivo y anhelan poderse enamorar, sentirse deseados y atraídos por otras personas. Además, para terminar de completar la idea en general, la comunidad como miembro social proporciona comentarios positivos y negativos, exponiéndose a pertenecer al nivel de exclusión social y cultural y se comprueba la atenta contra la igual dignidad para todos los seres humanos con discapacidad visual. Esta no solamente aplica para la discapacidad visual, sino para todas en general. Todas las anteriores. Todos los seres humanos somos sujetos de derechos sin importar el tipo de discapacidad, cualquiera que sea. Tienen derecho a ser vistos de la misma manera, además de que se le brinde información clara, pertinente y oportuna para mitigar riesgos en la salud, de acuerdo con la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social y otros colaboradores. El Estado está en obligación de que los agentes del sistema de seguridad social en salud deban garantizar que la vida la integridad física o mental de las personas no se vean afectadas por hechos de violencia o de fallas en los servicios que afectan el ejercicio de los derechos humanos, de los cuales hacen parte los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y como máxima expresión de libertad deben desarrollarse dentro de un ambiente de seguridad y protección en donde el derecho a la salud actúa como elemento vinculante y fundamental para garantizar la vida e integridad en el ejercicio de los derechos humanos. El Estado tiene la responsabilidad de las acciones de prevención, protección, atención, rehabilitación y búsqueda de medidas de reparación hasta donde sea posible. Muchas gracias. A continuación, anexo referencias bibliográficas de las cuales se sacó cierta información para el desarrollo del presente trabajo.